Hola, buenas noches. Me presento, me llamo Marisol Canizales, soy la tutora de esta asignatura de lenguaje y literatura y me encuentren muy bien ustedes y su familia, que tomen todas las medidas de precaución ante esta pandemia. A cambiar un poco la forma en la cual nosotros estamos recibiendo, ¿no?, las clases, por decirlo así. Entonces, muy curioso y peculiar. En esta ocasión, nosotros vamos a tocar un tema que es muy importante y de hecho, si no me equivoco, hace 2 semanas creo que se subió a la plataforma de Moodle, y el tema que vamos a ver en esta ocasión se titula Literatura del Romanticismo y la literatura del realismo. Las indicaciones antes de iniciar es de que si ustedes tienen dudas, las pueden escribir o simplemente pueden abrir el micrófono y con gusto vamos a solventarlas. Por favor, no tengan pena de participar. Recuerden que aquí estamos todos para aprender y es mejor solventar, ¿no? Si tenemos una duda es mejor decirlo, ¿no? También otro aspecto que les quería mencionar es que después de cada tema les voy a hacer una pregunta fácil. Claramente va a ser del material que vamos a estar viendo en esta ocasión. Entonces espero su participación. Como les decía, el tema que vamos a ver en esta ocasión se titula Literatura del Romanticismo y literatura del realismo. El contenido para esta sesión es, y en el primer tema vamos a ver literatura del romanticismo, vamos a ver su definición, características, el desarrollo de la literatura del romanticismo en el continente europeo y quiénes fueron los mayores exponentes de este género literario. En el segundo tema vamos a abarcar su origen, la definición del realismo, las características, el contexto del realismo, la literatura, cuál es la diferencia entre realismo y naturalismo, y también vamos a conocer los principales exponentes de este género literario. Iniciamos con el primer tema, literatura del romanticismo. Yo les traigo una pregunta muy sencilla y espero su participación, y dice así: ¿cree usted que el romanticismo se vincula con la ilusión, los sueños, los anhelos y otras manifestaciones sentimentales? ¿Qué opinan ustedes? Pueden abrir los micrófonos si gustan, ¿no? Sí. ¿Perdón? Hola, hola. Yo digo que sí. Sí. ¿Quién más? Yo digo que sí, Sí. porque busca perfeccionar, como perfecciona el mundo, ahí el romanticismo como trata de expresar, el autor trata de expresar sus sentimientos en su literatura. Exactamente. Yo opino que sí, porque el romanticismo nos lleva a una sensación o una forma de amor o sentimiento que no podemos explicar solo con palabras, sino que también nos lleva a un mundo diferente. Excelente. ¿Una participación más, por favor? ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo o no? Pues yo opino de que sí, porque, o sea, siento que el romanticismo se vincula con todo eso, lo que es la fantasía, los sueños y todos los pensamientos que tenemos, por decirlo así, como de fantasía hacia una persona. Excelente. Escuché, perdón, de que una chica iba a hablar. Sí, buenas noches. Yo quería decir que sí, se tiene bastante que ver con todo eso, porque, bueno, para saber uno acerca del romanticismo, siempre tiene que tener uno una ilusión para empezar a sentir algo así como, o creer más o menos los sueños y todo eso para poder llegar a tener algún romanticismo o algo así. Excelente, muchísimas gracias por su participación. Y definitivamente, bueno, si a mí me hubieran hecho esta pregunta, yo hubiera dicho que sí, al igual que ustedes. Porque normalmente como personas tendemos a asociar
el término romanticismo con los sentimientos, con la forma de expresar estos sentimientos, ya sea hacia una persona, por ejemplo, podemos manifestar los sentimientos hacia nuestra mamá, nuestro papá, ejemplo, novia, novio, esposo, esposa, etcétera. Entonces, normalmente tendemos a ilusionarnos, a soñar o a anhelar, qué sé yo, formar una familia o casarnos con esa persona. Entonces, estos son factores muy importantes que toca el romanticismo. Muchísimas gracias, como les digo otra vez, por su participación. Nosotros podemos iniciar con el tema de que el romanticismo surge en las primeras décadas del siglo XIX. Es exactamente en esta década cuando surge un movimiento. Este movimiento viene a cambiar la forma en la cual se expresa y se manifiestan los sentimientos y también el arte. Varios decían de que el romanticismo también es la expresión del sentimiento, y eso es totalmente cierto, pero también podemos manifestar el romanticismo, por ejemplo, en la pintura, algunos autores en poemas, en libros, en música, etcétera. Entonces hay muchos factores en los cuales nosotros podemos manifestar el romanticismo y que algunos autores hacían eso. Obviamente el movimiento que les decía que surge en la década del siglo XIX es el romanticismo, que fue comprendido en un periodo de 1790 a 1830. Pero también es importante mencionar que el romanticismo surge como una reacción y consecuencia de tres fenómenos, los cuales son los siguientes: el iluminismo inglés y la ilustración francesa. Tenemos la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Creo yo que ya hemos escuchado hablar por lo menos dos de estos tres acontecimientos. El iluminismo inglés y la ilustración francesa, nos dice de que tiene una ideología en la cual se declaraba la razón como base única del saber, es decir, que en esta época se favorecía bastante el desarrollo del método científico. Indagando un poco más sobre en sí qué es el concepto iluminismo, me dice que se refiere específicamente a un movimiento intelectual histórico, es decir, de que en esta época se investigaba bastante el desarrollo del método científico. Luego pasamos a la Revolución Francesa, un acontecimiento que se llevó a cabo, bueno, como la propia palabra lo dice, ¿no? Se llevó a cabo en el país de Francia, que fue muy sangriento esta época para este país, en la cual se realizó un conflicto social y político, en la cual el país de Francia se vio trágicamente afectado. Se fue extendiendo poco a poco a países, a otros países del continente europeo, y se enfrentaban a partidarios y a opositores del antiguo régimen. Inició con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con un golpe de estado realizado por Napoleón Bonaparte en 1799. Es cuando este señor, Napoleón Bonaparte, realiza el golpe de estado en Francia en el siglo XIX. En este periodo se le da fin al régimen feudalismo y nace un nuevo régimen. Es conocido como el burgués. No sé si alguien tiene conocimiento de qué consiste el término burgués o burguesía. Si podría participar, por favor. Hola, el término burguesía, si no me equivoco, eran como los dueños de fábricas y terrenos en todo caso, y serían como los jefes o empleadores de esta época, ¿va? Sí, sí, está bien tu participación, pero también a la burguesía se le conocía por, bueno, yo lo relaciono bastante como un estatus social, es decir, que está conformado por las personas que tienen dinero, personas que tienen poder adquisitivo superior, aquellas personas que tienen, que son populares, que tienen millones, que tienen fortuna, ¿no? Entonces, el término burgués se refiere a esto. Entonces, como se le da fin al feudalismo, nace el nuevo régimen que es burgués. Es apoyado por las masas populares y es así como se convierte en un régimen político. Es decir, que ahora las personas ricas, podían aspirar para ser presidentes
de este país. Luego pasamos a otro acontecimiento que fue la Revolución Industrial. Para mí, este acontecimiento marcó un antes y un después, económicamente hablando, tecnológicamente hablando, socialmente hablando, ¿no? En el cual se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, y poco a poco se fue extendiendo a gran parte de Europa Occidental y América Anglosajona. Cuando digo América Anglosajona me refiero a países como Estados Unidos y Canadá, es decir, países en la cual su población o la mayoría de esta población habla una lengua extranjera, como por ejemplo el inglés. Entonces a esto me refiero con América Anglosajona. Y la Revolución Industrial concluyó entre 1820 y 1840. En este periodo se vivió una transformación, como lo decía al principio, económica, tecnológica, porque es en este fenómeno que nace, o que se crea, mejor dicho, la primera máquina de vapor. Es decir, que viene a marcar un antes y un después en la forma en la cual las personas, los agricultores cultivaban. Veníamos de un reino de Gran Bretaña, el cual era tradicional, era un poco artesanal al momento de realizar la siembra, es decir, de que lo normal, ¿no? Como vemos en películas a veces, de que vemos a las personas que están en el campo, hacen un hueco, ponen las semillas, cierran y van uno por uno, así va sembrando. Entonces, esta revolución industrial viene a mecanizar un poco, viene a cambiar la agricultura también. Cuando hablamos que vino a ayudar económicamente a Gran Bretaña, este país venía de una economía estancada por siglos. Es ahí cuando llega la revolución industrial y viene a favorecer a este país, porque su economía aumenta, ya que nace el tren, se inventa, el tren, otros artefactos, otras máquinas, y a la hora de comercializar, por ejemplo, las personas, los dueños de tiendas o bares ya empezaban a tener como máquinas registradoras, algo que no tenían antes. Entonces esto viene a ayudar de una o cierta manera al país y a la sociedad. Dicho esta información, nosotros ya podemos definir el romanticismo como un movimiento cultural que se desarrolló durante las últimas décadas del siglo XVIII y se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Surgió principalmente en países como Alemania, el Reino Unido, Francia, y de ahí se fue extendiendo a otros países de Europa y América. Más adelante les voy a desglosar un poco los autores de cada país y todo el asunto, ¿verdad? El romanticismo también se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad, frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasicismo. Para hacerles una pequeña línea del tiempo, el neoclasicismo surge antes que el romanticismo. El neoclasicismo tenía un vocablo o un habla más simple. Los autores preferían escribir sobre temas cotidianos, sobre la naturaleza y también sobre la mitología, es decir, que era común en ese entonces ver obras en la cual escribían sobre Zeus, sobre Afrodita, etcétera, ¿no? Sobre todos los dioses mitológicos. Entonces, el neoclasicismo surge antes del romanticismo y después del romanticismo surge el realismo. Dicho esto, pasamos a las características. Las características del romanticismo son dos. Estas se subdividen en subcaracterísticas. La primera es fondo y la segunda es forma. Dentro de la primera característica tenemos el individualismo y la exaltación del yo. Es decir, que en este punto el autor se aislaba, se creía superior al resto del mundo, nadie era como él, se creía diferente, especial. Entonces, así era el autor en esta época. Luego tenemos amor a la religión, nacionalismo, hubo un predominio del sentimiento, hubo una exaltación de la libertad individual y social. Me voy a detener un poco en esta característica porque cuando hablamos de la libertad individual me refiero que las personas ya empezaban a manifestar los problemas que ellos tenían, es decir, que las personas ya querían expresarse por sí solas
ya querían opinar o pensar de una manera libre, ¿no? Cuando decimos libertad social me refiero a un conjunto de personas, a un grupo, a un pueblo, en el cual no fuera oprimido o explotado. Es decir, que en este entonces el pueblo exigía los mismos derechos. Por ejemplo, en esta época existía bastante el racismo, entonces las personas de color querían ser tratadas de la misma manera que una persona blanca. Entonces ellos exigían igualdad. Preferencia por temas lúgubres, me refiero a un poco irónico, la verdad, porque cualquiera pensaría de que en el romanticismo los autores escribían sobre amor, ¿no? Pero en este entonces los autores o la gente prefería temas de suspenso, fúnebres, tenebrosos, es decir, suspenso, ¿no? De eso preferían los temas. Luego pasamos a espíritu revolucionario renovador, tono de soledad y tristeza, el artista rehuye de la realidad, es decir, de que como venimos hablando de que el autor se aislaba porque se creía superior al resto, ¿no? Entonces, como el autor estaba solitario, es ahí cuando surgían las mejores obras, las mejores historias. Cuando dices rehuye de la realidad es porque crea contenido, por decirlo así, ficticio. Entonces su escritura era totalmente ficticia, nada pegada a la realidad, etc. Luego tenemos la mujer es la metáfora de la perfección y por último la religión motivó a la inspiración. Pasamos a la siguiente característica, la cual es forma. Ruptura con toda la clase de normas, métrica libre y rima libre. Me voy a detener un poco aquí porque si se fijan en la diapositiva al lado izquierdo, nosotros vemos un ejemplo de rima libre y métrica libre. Y el ejemplo dice así: es muy lindo mi perro, llega y obedece, pero no le ordeno. Mejor yo le pido y así me hace más caso. El ejemplo de métrica dice: solo hasta el fin sé que terminará el cruel suplicio de tu traición a mí. En un próximo horizonte mi tristeza desaparecerá al fin. Con el olvido que tanto merezco yo. Es importante mencionarles que lo que tienen en común estos dos, o sea, la métrica y la rima, es de que no tienen ninguna concordancia. Es decir, que la literatura en este entonces no tenía mucha concordancia. Luego pasamos al predominio de la poesía sobre la narrativa y el drama. Ya conociendo las características, tenemos el contexto literario del romanticismo. Es decir, que para un romántico lo importante no era que su obra estuviera en concordancia con la realidad, sino más bien que lograra concretar con los estados de ánimo, los sentimientos y las instituciones que lo impulsaron y que lo motivaron para crear. En este punto, en este primer párrafo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, bueno, supongo que sí, de leer un libro, de ver una película, de ver un video, o simplemente las publicaciones a veces románticas que nos aparecen en Facebook o en Instagram, que de una o cierta manera nosotros nos llegamos a conectar. Por ejemplo, si estamos viendo un libro o una película, si estamos leyendo, perdón, un libro, o si estamos viendo una película, nosotros como seres humanos, y no sé si es por naturaleza, tendemos a conectarnos con un personaje, ya sea primario, secundario o terciario. ¿Por qué? Porque de una o cierta manera el escenario que nos están pintando concuerda con lo que estamos viviendo. Entonces ahí estamos conectando sentimentalmente. Tuve la oportunidad hace poco de leer un libro que se llama Las Mujercitas, en el cual un capítulo describía un poco la muerte de la hermana de Joe, que es un personaje, ¿no? Entonces, como lectora uno se llega a conectar con este personaje por la pérdida de la hermana. Entonces se imaginarán que tuvo que haber sido un capítulo triste, ¿no? Entonces de repente yo estaba leyendo y yo me sentí mal por el fallecimiento de un personaje. Entonces es un poco irónico, pero de una cierta manera el autor eso es lo que hace, ¿no? De que nosotros como lectores podamos conectar con este personaje, que nos identifiquemos, y si estamos leyendo de repente un capítulo feliz, estamos felices y no sabemos por qué. Entonces de eso se refiere, de conectar, ¿no? Luego tenemos que por esta razón la naturaleza, el mundo exterior y los objetos de la realidad se presentan en la obra en tanto que muestran los sentimientos y los pensamientos del escritor, que los ve y los percibe. Sabemos de que un libro es muy descriptivo.
Entonces de repente estamos leyendo un libro y el relato que nos dan es: hizo una brisa en la cual las hojas de los árboles cayeron y se veían bonitas, o simplemente la descripción de la primavera que nos dice que las flores tenían una diversidad de colores impresionante, ¿no? Entonces a esto se refiere con un poco con la descripción del mundo exterior, ¿no? Sabemos que los libros nos describen todo, entonces a esto se refiere. Luego pasamos a cómo se desarrolló en sí el romanticismo en el continente europeo. Les decía en la definición de que se desarrolló en países como Alemania, Francia, gran parte del continente europeo y también el continente americano. Iniciamos con el país de Alemania. Bueno, en Alemania la respuesta fue básicamente filosófica. Es en este país cuando surge el primer movimiento literario prerromántico, que adopta el nombre de Sturm und Drang, perdón por mi pronunciación. Estas son palabras de origen alemán que significa tempestad e impulso. Y este concepto fue empleado para expresar su reacción contra el elemento racionalista, y básicamente consistía en manifestar el entusiasmo, la intensidad emotiva y la rebeldía individual. Algunos de los autores que sobresalieron en este país y en esta época del romanticismo, tenemos el primer autor, Friedrich Schiller, cuyo nombre completo es Johann Christoph Friedrich Schiller. Fue un poeta dramaturgo. Cuando digo dramaturgo me refiero a que él escribía sus propias obras de teatro. Fue filosófico, historiador y editor alemán. Este autor nace el 10 de noviembre de 1759 en el país de Alemania y fallece el 9 de mayo de 1805. Algunas de sus obras más populares se titulan Song of the Bell y El Visionario. Esas son algunas de las obras más populares de este autor. Luego tenemos a Johann Wolfgang Goethe, cuyo nombre completo es Johann Wolfgang von Goethe. Este autor fue poeta, novelista, también dramaturgo, escribía sus propias obras de teatro, fue científico alemán y fue un contribuyente fundamental del romanticismo. Este autor pertenecía al grupo que les mencioné anteriormente, al movimiento Sturm und Drang, que se llamaba Tempestad e Impulso. Entonces, este autor perteneció a este movimiento. Algunos de los poemas más importantes de este autor se titulan El Prometeo, El Aprendiz del Brujo, Gufunden, entre otros. Por último, tenemos al autor alemán Heinrich Heine. Este autor, cuyo nombre completo es Christian Johann Heinrich Heine, fue uno de los más destacados poetas y ensayistas alemanes del siglo XIX, y Heine es considerado el último poeta del romanticismo. Indagando un poco sobre este autor, la información que me salía en internet era de que él creía que iba a ser el último hombre del planeta, cosa que estaba errónea, obviamente. Entonces eso me pareció curioso de este autor. Este autor nace el 13 de diciembre de 1797 en el país de Alemania y fallece el 17 de febrero de 1856 en el país de Francia. Su obra más destacada se titula El Libro de las Canciones. Pasamos al país de Francia. Bueno, Francia es la cuna del neoclasicismo. El romanticismo se produjo tardíamente y en medio de fuertes polémicas. El primer escritor romántico de este país se llama René, el cual tuvo una actitud vinculada a su ideología, ya que él era contrarrevolucionario y tradicionalista. Fue Víctor Hugo quien proclamó la unidad entre el liberalismo político y el romanticismo, entendiendo como la libertad de los sentimientos y la creación artística. Como dato curioso, el romanticismo llegó a países como Francia e Italia a través de Francia, ¿no? Que sobresalieron en este país son Víctor Hugo, quien fue creador de la obra Los Miserables, tenemos a Alexander Dumas padre, tenemos a Alfredo Musset y a Francois René de Chateaubriand. Luego pasamos al país de España. Como les decía anteriormente, el romanticismo llegó al país de España a través de Francia, y los autores más destacados de este país son Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, quien fue autor de la obra Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Luego tenemos a Mariano José de Larra y José de Espronceda.
Por último y no menos importante, tenemos a José Zorrilla, que fue autor de la obra Don Juan Tenorio, a Gustavo Adolfo Bécquer, que fue autor de la obra Rimas y Leyendas. Estos fueron los autores más conocidos de este país. Luego tenemos al país de Estados Unidos. El autor que más destacó en este país se llama Edgar Allan Poe, quien nace el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, de Estados Unidos, y fallece a sus 40 años de edad el 7 de octubre de 1849 en el país de Estados Unidos. Su obra más conocida se titula Narraciones Extraordinarias, que es como su propia palabra lo dice, narraciones de temas como tenebrosos, lúgubres, básicamente. Y no sé si hasta el momento tienen alguna duda. O no sé, ¿tienen dudas o algo por el estilo? Hola, sí, Bueno. una pregunta. Más o menos en qué Sí, época diga. es que surge el iluminismo. El iluminismo, exactamente la época, si no me equivoco, tuvo que haber sido en el siglo XVIII, porque como este acontecimiento también surge con el romanticismo, entonces anduvo entre este periodo, el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si nadie tiene más preguntas, yo les traigo un video y por favor me pueden decir si pueden verlo y escucharlo, el cual les explica de una forma resumida y detallada un poco sobre el romanticismo. También presenta a otros autores que no los mencioné, por ejemplo del país de Inglaterra, de otros países, ¿no?, que son importantes. Entonces les dejo el video y por favor si me podrían avisar si pueden escuchar el video. ¿Pueden escuchar? No. Bueno, le voy a dar play a ver si pueden escuchar. No se escucha. Solo se puede ver, Pero pueden ver. supongo que sí se ve, pero no se El escucha. video sí se ve. Se ve, pero no se oye. Sí, el video sí se ve. Bueno, les voy a dejar solo para que vean, y después de aquí, después de presentarles este video que lamentablemente no se puede escuchar, les voy a decir básicamente, ¿no?, lo que explicaba en este video. Básicamente, este video lo que explicaba era de que el autor individualista prefería la soledad, porque prefería la naturaleza, en vez de estar, por ejemplo, en sus hogares o con el resto de la población, ¿no?, sino que ellos preferían estar solos, porque es ahí cuando surgían las mejores historias. Entonces sabemos de que algo que caracteriza bastante el romanticismo es de que las historias en ese entonces, o los autores, lo que escribían no era real, era ficticio. Entonces eso es de tenerlo muy claro, que el romanticismo no se apegaba a la realidad, sino que eran acontecimientos ficticios en los cuales los autores escribían, y básicamente eso era lo que hablaba el video. Mencionaba las características, algunos autores, que de hecho les mencioné algunos, otros no se los pude mencionar, pero en el video hablaba de ellos, y básicamente de eso trataba el video. Es así como nosotros finalizamos el primer tema del romanticismo. Y pasamos al siguiente tema, que se titula Literatura del Realismo. Bueno, el realismo surge ante la decadencia del romanticismo, que surge en Europa y Asia posterior al romanticismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hasta principios del siglo XX. El realismo es entendido como una nueva manera de concebir la relación entre la literatura y el mundo. Tuvo su origen en la crítica del romanticismo,
Es decir, de que podemos mencionar una diferencia entre romanticismo y realismo. Como les decía anteriormente, el romanticismo, los autores escribían sobre acontecimientos ficticios. En cambio, el realismo, los autores escribían sobre acontecimientos que estaban sucediendo en verdad, sobre problemas sociales, conflictos. Entonces, de eso era la literatura en el realismo. Entonces, así nosotros podemos diferenciar un poco el romanticismo con el realismo. Sus grandes representantes fueron los franceses Stendhal, Balzac y Flaubert, y los rusos Tolstoy, Dostoevsky y Chekhov. Perdón mi pronunciación. Bueno, todos ellos, a excepción de Chekhov, quien además escribió obras dramáticas, se encargaron de dar a conocer un poco más la novela y el cuento, que fueron dos géneros que fueron aceptados durante casi todo el siglo XIX y que fueron de gran importancia en este entonces. Más adelante van a saber por qué. Tenemos las características del realismo. La primera es verdad humana, verosimilitud de los hechos, observación objetivo, personajes comunes y populares. Y me voy a detener un poco en esta característica porque cuando hablamos del realismo, la literatura del realismo, los autores solían escribir desde la persona más poderosa de este país hasta el niño que tenía problemas, ¿no? Entonces no había como una preferencia en este punto. Entonces escribía desde el problema del presidente o de una familia adinerada hasta un niño que sufría de abuso, que incluso era explotado laboralmente. A esto se refiere con personajes comunes y populares. La siguiente característica es estilo sencillo, eficaz, adecuado, desprovisto de exageraciones y adornos inútiles. Pasamos al contexto del realismo. Bueno, el realismo presenta las cosas tal y como son. Esto lo tienen que tener claro porque en este punto la información o el conflicto que se presentaba era totalmente real, sin exagerar ni suavizar el problema que estaba en este momento, ¿no? Luego tenemos que el realismo surge de la mitad del siglo XIX, surge por la decadencia del romanticismo, ya que precisamente como el romanticismo no se apega a los problemas sociales o a la realidad social, es por eso que van haciendo este movimiento, por decirlo así, que es el realismo, el cual presenta, como les decía, ¿no? Presenta los problemas o los conflictos tal cual y como son, sin exagerarlos, sin nada. Entonces, así es como surge el realismo. Luego tenemos la industrialización, la gran ciudad y la cuestión social. O sea, se preguntan en este punto qué tiene que ver el realismo. Bueno, la revolución industrial, como está en su apogeo, llega al país de Francia. Entonces, obviamente estamos hablando de un país que se está empezando a industrializar y por obvias razones genera crecimiento laboral y un crecimiento productivo, ¿no? Entonces es aquí donde interviene el realismo porque hace conciencia al proletariado, es decir, a la clase trabajadora, hace conciencia en el cual nace la lucha de clases sociales. Entonces, es aquí que el realismo interviene, hace conciencia de que tienen derechos, no tienen que ser explotados, ¿no? Entonces, aquí interviene lo que es el realismo. Luego tenemos que un escritor de este periodo turbulento fue el francés Honorato Balzac. Este autor, Balzac, en una de sus obras, menciona lo enfermizo que puede ser el dinero. Y era un conflicto, no era un problema que estaba sucediendo en ese entonces y que de hecho en la actualidad se podría aplicar esa obra en la cual decía de que las personas ricas cometían delitos, fraudes, todo con tal de tener más dinero, incrementar su fortuna. Entonces se enfocaban no solo en los ricos, sino que también en personas pobres, ¿no? Porque en ocasiones las personas que no tenían dónde dormir o dónde comer simplemente se veían obligadas, por decirlo así, a robar, a matar incluso, con tal de tener dinero, ¿no? Entonces a esto se refiere.
Y por último, no menos importante, tenemos el cientificismo y positivismo. En este punto nos dice que el cientificismo es una confianza plena en los principios y un resultado de la investigación científica. Por otro punto, el positivismo, este se refiere a un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales. Es decir, que en esta época era, por decirlo así, no tan común, pero habían autores que escribían sobre acontecimientos científicos. Luego pasamos a la literatura del realismo. Estos son 3 puntos importantes. Les decía al principio de la lámina del realismo que la novela y el cuento fueron un papel importante o jugaron un papel muy importante en esta época, porque es cuando surge un auge de la novela. Es decir, que el género novelístico fue el más explotado porque a través de los autores, los escritores, podían expresar y divulgar de una manera más fácil el conflicto o el problema del siglo XIX. Entonces, en esta época el realismo o los autores podían expresar y manifestar de una manera explicativa, por decirlo así, todo el acontecimiento, ¿no?, que estaba sucediendo, no solo en el país de Francia, sino que podía ser en el resto del mundo, ¿no? Luego tenemos la función sociológica de la novela realista. Algo que tiene en común el primer punto y es de que en ambos se utilizaba la novela, era lo primordial, era el género más adecuado para describir el conflicto social. Además de que la novela se fue convirtiendo poco a poco en un verdadero estudio sobre la realidad social. Luego tenemos la doctrina del naturalismo. El naturalismo es introducido por el francés Émile Zola. Este autor fue quien introdujo el término naturalismo. Y les traigo la diferencia entre naturalismo y realismo. Si se fijan bien en esta lámina, hay un término que diferencia de cada uno y es muy importante. El realismo nos dice de que se ocupa directamente de aquellas cosas que es aprendida por los sentidos, pero también nos dice que es un movimiento literario que tiene como fin mostrar la realidad tal y como ésta se presenta, de manera objetiva, observando, documentando y presentando hechos del mundo real, abandonado del estilo del romanticismo, ¿va? Como les decía, el romanticismo escribían sobre cosas ficticias, entonces el realismo era como ya era algo que sí está ocurriendo, que ya está comprobado que está ocurriendo, ¿no? Entonces el naturalismo, y si se fijan bien, nos dice que intenta aplicar teorías científicas al arte. Nos dice que es un movimiento literario en el cual la realidad es presentada de manera objetiva, con un enfoque científico, positivista y determinista, en donde las acciones de los personajes estaban determinadas por su contexto social y su característica física. Les mencionaba anteriormente que el término naturalismo fue introducida por el autor Émile Zola y fue él quien escribió una obra que fue muy conocida en Francia, enfocada en el naturalismo y se titula Thérèse Raskin y el roman experimental. Es una obra francesa que habla y abarca esto, ¿no?, el enfoque científico. Por si aún no me entendieron un poco lo que es la diferencia, les traigo un video. Es más que todo texto, no es mucho audio. Entonces, se los voy a dejar para que ustedes puedan comprender en sí la definición, cómo era el contexto en este entonces del naturalismo y del realismo, y también quienes se encargaron de exponer estos géneros. Y aquí se los dejo.
Bueno, hasta aquí llega el video y ahí podíamos ver en sí la diferencia entre el realismo y el naturalismo, ¿no? Luego pasamos a los principales exponentes del realismo. Como les decía, el realismo se consolida en el país de Francia. Este inició con las novelas de Gustave Flaubert y con los relatos cortos de Guy de Maupassant. Otro punto importante es de que en Inglaterra aparecen escritores como el autor Charles Dickens y Anthony Trollope. En 1870 se produce un gran desarrollo de la novela realista rusa con autores como Lev Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky, algo así. Se destacaron autores españoles cuyos nombres son Juan Valera, Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Estos fueron algunos de los exponentes de este género literario. Y la obra que más destacó en este periodo del realismo se titula Oliver Twist, escrita por el autor Charles Dickens. Esta obra, no sé si han tenido la oportunidad de leerla o de ver la película, porque hay película de esta obra, en el cual este autor plasma algunas de las experiencias que él tuvo cuando él era joven. Es importante mencionar de que Oliver, quien es el personaje principal, sufre en ese entonces muchos abusos. El autor lo que trata de dar a conocer a través de esta obra, puede presentar los problemas o acontecimientos que surgen en esa época. Y no solo en esa época, sino que en la actualidad, si podemos ver un poco lo que es el hambre, la pobreza, soledad, trabajo infantil, el abuso de poder, la desigualdad económica y social, es decir, de que las personas que tenían dinero eran tratadas diferentes, tenían privilegios. Relata el autor de que la policía, por ejemplo, favorecía bastante a las personas con poder y obviamente quienes eran castigados frecuentemente eran las personas pobres, ¿no? Entonces, Charles relata aquí de que Oliver sufría pobreza, hambre, maltrato infantil, ya que él estaba en un orfanato, entonces él era maltratado en este orfanato. También habla sobre la tristeza y todos estos acontecimientos sucedieron en la Revolución Industrial. Este autor menciona en un relato de que él a los 11 años tuvo que trabajar en una fábrica de tintes, si no me equivoco, y el autor describe que todos estos acontecimientos sucedieron en el país de Londres, ¿no? Un Londres gris, triste, y según él, todos los relatos que él plasmó en esta obra fueron ciertos, ¿no? Acontecimientos que a él le pasó. Entonces, yo los invito a que si ustedes no tienen que hacer este sábado, no saben qué hacer el fin de semana, puedan ver esta película porque es muy interesante, o puedan leer la obra porque es muy interesante ver cómo estos acontecimientos que eran muy comunes en aquella época, en la actualidad se dan. No todos, pero sí algunos, ¿no? Me tomé el atrevimiento de traerles el tráiler de esta película, pero viendo de que no pueden escuchar, no se los voy a poner y no sé si hasta ahorita tiene alguien una pregunta o si no puedo empezar a hacerles una pregunta que es Perdón, no te escucho. Hola. Quiero saber qué es el contexto literario. Perdón, no te escucho. Quiero saber qué es el contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? Sí. Bueno, el contexto literario es básicamente todo aquello que leer o interpretar, ¿no? Es decir, de que una forma de interpretar. Este es el contexto literario. Bueno, no sé qué más tiene pregunta porque yo les quería hacer
una pregunta que es básica y no sé si me podrían decir la diferencia entre el romanticismo y el realismo. Pues, Unas dos personas que pudieran participar, por favor. Hola, bueno, pues para empezar, pues la época, ¿va? Uno va después de otro, ¿va? El realismo es más decir las cosas como son, el romanticismo expresa sentimientos, el realismo a veces creo que se podía usar como crítica de la sociedad o para exponer lo que está pasando, y el romanticismo pues no se podía hacer eso. Amén. Buenas noches. ¿Alguien más? Buenas noches. Que en el romanticismo más que todo se trata de cosas como más ficticias, digamos, como los autores en ese tiempo pues se aislaban y todo para crear estas historias, esas novelas, por decirlo así. Y en cambio en el Exacto. realismo, o sea, vivimos, digamos que trata más que todo de suceder en ciertas épocas o ver lo que estaba sucediendo en la actualidad, digamos. Sí. Efectivamente, muchísimas gracias por su participación y están totalmente en lo correcto. Y se lo vuelvo a repetir, que el romanticismo, como decía anteriormente, era más ficticio, eran temas que no sucedían realmente, no sé si a veces vemos una película o leemos un libro en el cual decimos, esto solo pasa en las películas, solo pasa en un libro, ¿no? Que normalmente creemos de que va a pasar a nosotros este acontecimiento. Y eso es el romanticismo. El realismo, les decía que es plantea y se dan a conocer los problemas y conflictos sociales que sufren en esta época y se a través de la novela. Entonces, esta ha sido toda mi participación. Les quiero agradecer a ustedes por tomarse el tiempo de ingresar a la plataforma, y sé que es algo tarde, pero muchísimas gracias y solamente.